Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y seguramente esta semana os estáis preguntando qué está pasando con el euro dólar, qué está pasando con el oro. Pues bien, ya sabéis que yo, como siempre, os vengo con una actualización y ahora más que nunca, sobre todo a la espera de que mañana, que es el día más importante de toda la semana, salgan todas las noticias de golpe. Por supuesto, esta noche también tenemos discurso de la presidenta del Banco Central Europeo y, por supuesto, los precios se han ido moviendo a lo largo de estos días a la espera de las noticias. Por lo tanto, si queréis saber cuál es el punto de partida, qué es lo que va a ocurrir esta noche, por supuesto, cuáles son las previsiones para mañana y las últimas novedades y actualizaciones, y por supuesto, si queréis saber hacia dónde van a ir las divisas, en mi opinión, pues ya sabéis que este es vuestro vídeo. Ya sabéis que, como siempre, podéis dejar un like, compartir el vídeo y, por supuesto, podéis suscribiros. Ya sabéis también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes, así que no dudéis en uniros ahí. Y dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, en la pantalla me diréis, bueno, Iván, esto del EXI, esto que tienes en la pantalla, ¿esto qué es? No nos lo sueles traer, ¿qué pretendes decirnos? Si nos ibas a hablar del euro dólar y nos ibas a hablar del oro. Bien, hoy, a diferencia de lo habitual, pues voy a empezar explicando una cosa previa, ¿no? En este caso, ya sabéis que normalmente para el eurodólar, más bien sobre todo pensando en el dólar, muchos de vosotros utilizáis como referencia el DXY, es decir, el índice de fuerza del dólar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que pues, muchos de vosotros seguramente pues, no le prestáis dirección o no le prestáis una visión totalmente pues transparente o por lo menos con el mismo nivel de entusiasmo que al EXI, que es el índice de fuerza en este caso del euro, ¿no? Y si os dais cuenta, a principios de esta semana, como resultaba lógico y sobre todo viendo el punto en el cual nos encontrábamos, y permitidme que os lo señale en la pantalla, es decir, este punto de aquí, pues uno puede pensar, lógicamente, pues que dentro de esta directriz alcista que veníamos marcando desde octubre del año 2022, es decir, ha pasado ya bastante tiempo, pues lo más probable es que rebotará con bastante fuerza, cosa que vimos el jueves de la semana pasada e incluso el viernes. El lunes abrió con un gap, como os podéis imaginar, todo lo que estaba ocurriendo, como ya os comenté en el vídeo del oro, respecto a China, respecto a Asia, en el tema también de Corea del Norte, Corea del Sur, pues bueno, pues había afectado como resultaba lógico. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos últimos 3 días, lunes, martes y hoy concretamente miércoles, estamos teniendo una caída del euro, pues, o de por lo menos del índice del euro, bastante abultada, ¿no? Es decir, hemos bajado de 109 a 108,75, no es que sea una locura, pero en este caso nos situamos, si os dais cuenta, en lo que sería esta parte de mínimos desde julio de este año 2024. De hecho, fijaros que coincide también con zona de máximos de todo lo que llevamos desde este año. Por lo tanto, podemos considerar que es una resistencia el 109, pues aparte por ser un número redondo, que ya sabéis que por sí actúan como resistencias, sino también que es un número pues bastante interesante donde coinciden tanto máximos como mínimos. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es una ruptura mínima de un día y esto puede significar que estemos ante el mejor punto de rebote para el eurodólar. Como ya os comentaba, realmente las noticias empezaban este miércoles con ese discurso Lagarde a última hora y todo se iría potenciando a lo largo de que avanzara la sesión de mañana. Es decir, con la apertura de Londres veremos los efectos del discurso de Lagarde en Europa y, por supuesto, después lo veremos con la bajada de tipos de interés. Claro, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que he estado leyendo que puede resultaros pues, bastante interesante porque no lo había traído este comentario y, bueno, poca gente he visto que lo traiga, ¿no? Pero en este caso, como bien sabéis, mañana lo primero de todo hay bajada de tipos de interés, pero no hay un informe, porque normalmente suele haber un informe de política monetaria, no hay un informe de política monetaria o de política macro. Es decir, que los datos siguen siendo iguales. Por lo tanto, cuando Lagarde seguramente se refiere a ello y lo hará en términos de haremos lo que vengan diciendo los datos de cara a bajar los tipos de interés o mantenerlos, pues bueno, deciros que la previsión que tiene que tener ella, o por lo menos la previsión de cara al público, sigue siendo la misma. Ahora bien, he estado leyendo y de parte de varios analistas una reflexión muy interesante y os la quiero compartir. La primera de todos es, bueno, el Lagarde está obligada a bajar los tipos de interés en Europa
teniendo en cuenta que ya la inflación ha bajado por debajo del 2% o previsiblemente mañana se encuentre por debajo del 2%? La respuesta pues sería no, es decir, no tiene por qué bajarlos o no tiene por qué bajarlos tan rápido. Y bien, con esa reflexión que parece tan evidente, ¿no? Es decir, oye, si baja la inflación y el crecimiento, pues más o menos en algunos países es lento, pues bueno, viene bien bajar los tipos, pero no demasiado rápido. Pues ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que dicen algunos analistas, bien, tiene que bajarlos 2 veces antes de finalizar el año, pero oye, si los baja en el mes de diciembre, es decir, si me deja el mes de noviembre como espacio suficiente para la bajada de tipos y los baja antes de Navidades, cosa que ya sabéis que yo he descartado pues en más de una ocasión y dos, por lo menos para la Reserva Federal, pues bueno, podría dejar un mes intermedio bastante interesante, ¿no? Y al final, pues esos datos macro que fuéramos conociendo a lo largo de este mes de septiembre, del mes de octubre y del mes de noviembre, pues terminarían por hacer ver que este año a lo mejor no hace falta una bajada más y la prorratea enero o directamente pues hace en diciembre esa bajada, ¿no? Esta reflexión que creo que es importante de cara al euro dólar, pues si os dais cuenta, deja la puerta abierta a que el diferencial, y es la parte más importante de todas, el diferencial con el dólar se haga más pequeñito, es decir, lo que siempre os digo en todos los vídeos. Al final, la diferencia de valoración entre el euro y el dólar, el precio, viene porque una divisa es más interesante que la otra desde el punto de vista de los intereses que se pagan por cada una de ellas. También tened en cuenta, las dos divisas son fiables, por lo tanto, cualquiera de las dos perfectamente se puede tener, pero si una me paga más intereses que otra, ¿por qué voy a tener la que menos intereses me paga, ¿no? Por lo tanto, ese diferencial puede reducirse en caso de que o lo haga en diciembre o lo haga en enero, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que puede ser un cambio de tuerca bastante interesante de cara a las bajadas de tipos de interés, esa reflexión, ¿no? Ahora bien, si nos vamos al euro dólar y tenemos en cuenta esta reflexión, pues fijaros dónde nos situamos actualmente. Nos situamos actualmente en la zona del 1,08790. De hecho, si os dais cuenta, es una línea negra, es una resistencia muy importante, ya es una resistencia, pues cuando es negra, que tiene más de 5 años, por lo tanto os podéis imaginar que es difícil de romper y sobre todo teniendo en cuenta que a su vez tenemos el índice del euro justamente que acaba de romper una resistencia, pero ligeramente, es decir, se sigue moviendo dentro del rango de precios de la resistencia, digamos que ya no solamente es que hay una resistencia en el euro dólar, sino que también el euro tiene una resistencia para seguir bajando. Esto puede adelantar que el euro rebote y por lo tanto con los datos de mañana, con la claridad de los datos de mañana, incluso dejando la puerta abierta a que este año no haya más bajadas de tipos de interés o que si lo hace lo hará probablemente más tarde, puede hacer que el euro recupere. La respuesta clara, como os he dicho, sí. Seguramente el precio a inicios de esta semana, es decir, el 1,090, pues será bastante apetecible. Estamos pensando, estamos 13 pips por debajo de ese precio, es decir, tampoco es que el euro dólar se haya desplomado. También recordaros, llevamos una serie de bajadas muy importantes y el estar en esta resistencia, ya os digo yo que seguramente pues dé mucho que pensar y da para muchas oportunidades de rebote al alza en el euro dólar. Por otro lado, si nos vamos al DXY, que ya seguramente pues alguno me esté preguntando, bueno, Iván, ¿y cómo ves el DXY? Fijaros que el DXY ahora mismo en el día de hoy ha roto una resistencia al alza y se acerca, por lo contra, a máximos que tenemos desde el mes de agosto. De hecho, no ha habido ni un solo día, y quitamos esta vela aquí porque ni se ha movido, del 7 de octubre, no llevamos ni un solo día de días en rojo en el dólar desde que se inició el mes de octubre. Por lo tanto, ese impulso alcista, ya sabéis que las cosas, como siempre os digo, en los mercados, ni suben eternamente ni bajan eternamente. Y en este caso, pues el acercarnos a máximos históricos también puede frenar, en este caso, el rebote alcista del dólar. Por lo tanto, se pueden dar dos situaciones desde el punto de vista técnico, especialmente uno por el rebote del euro al alza, otro por el alcanzar máximos del dólar a la baja. Por lo tanto, el euro dólar desde el punto de vista técnico por separado, es decir, un índice por un lado y el otro índice por el otro, además del euro dólar en su conjunto, pues digamos que están en puntos de soportes y resistencias ambos tres, y eso es realmente pues como una cuadratura del círculo. Al final, lo normal desde el punto de vista
exclusivamente técnico es que hubiera un rebote sí o sí en lo que queda de semana. De hecho, también pensad que con el calendario económico tenemos pues noticias de desempleo, noticias de PMI, que lo que pueden hacer es que la Reserva Federal, digamos, pues tenga una muy buena excusa para seguir ya bajando los tipos de interés, porque el desempleo va al alza o por lo menos se mantiene elevado, también porque necesita un poco más de impulso, ¿no? En este caso la economía americana por parte de los PMIs, pero en ningún caso una bajada de medio punto, como mucho de un cuarto de punto, es decir, seguir la línea que habían marcado. Es decir, si todo sigue como debería de seguir y todo sigue en esa dirección, el euro dólar, tanto por separado sus índices como en conjunto el euro dólar, debería de rebotar al alza. No os voy a decir, como os digo siempre, que vaya a subir una barbaridad de pips, pero por lo menos estaríamos en uno de los mejores puntos de compra desde hace pues ya varios meses, incluso os diría trimestres, ¿no? Luego, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? El oro, pues fijaros, el oro en esta situación que ahora mismo es lo que nos encontramos. Yo os había comentado, como ya sabéis y recordaréis, que el oro debería de, una vez hubiera llegado hasta esta zona, lateralizar. De hecho, en el día de hoy, fijaros que ha vuelto a llegar a máximos históricos y la vela, pues obviamente se ha reducido hasta llegar a este precio. Simplemente me gusta recordar la historia. Una vez llegó hasta ese precio, fijaros el rebote que tuvo a la baja hasta los 2.600. Por supuesto, el panorama es distinto, pero como ya os he dicho, las noticias que han provocado que el oro llegue hasta ahí probablemente se vayan enfriando a medida que pase la semana. Por lo tanto, siguiendo en la misma dirección que os decía en el vídeo de ayer, el oro es candidato a la baja precisamente porque al final todos estos excesos se acaban pagando y por lo tanto, quitando el momento puntual que hemos tenido en el día de hoy, lo más probable es que acabemos teniendo un efecto de lateralización. Incluso puede que a lo largo de esta semana o de la semana que viene volvamos a repetir los 2.650. Estamos hablando de 200 pips, perfectamente puede llegar ahí, eso se lo puede hacer en una sesión. Por lo tanto, entre mañana y el viernes, estar vigilantes porque el precio actual del dólar, o sea, en este caso del oro, no tiene tampoco excesivo sentido. Recordad siempre que al final el oro se mantiene por tres componentes, dos de ellos lo mantienen al alza, pero en el corto plazo, una vez y que siempre que toca máximos históricos, siempre vienen momentos de retroceso. Y en este caso, a medida que las elecciones americanas se aclaren, a medida también de que los conflictos geoestratégicos la gente ya los tenga asumidos y, por supuesto, el tema de Asia desaparezca del panorama, muy probablemente volvamos a ver un oro que, aunque llegando a máximos, como os dije la semana, os he dicho durante varias semanas que se iría extendiendo, debería de intentar buscar unas directrices de precio más asequibles. Por lo tanto, con esto me despido. Ya sabéis que en este caso el euro dólar siempre es probablemente el que tengáis que tener en mira porque quizás es el más interesante de cara a rebotar. Así que chicos, me despido, espero que este vídeo os sea de utilidad. Mañana os traeré otro con los principales avances, sobre todo novedades que haya traído el Banco Central Europeo, así que ya sabéis, podéis irme a todas mis redes y como siempre, dejar un like y compartir. Hasta la próxima.